Hermanos, buenos días. Buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Contentos? Bueno, espero que al terminar la predicación estemos igual de contentos. Voy a invitarlos, si usted puede estar de pie, mientras que se pone de pie, buscar en Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo capítulo 5, versículo 38. Si tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia. Si puede estar de pie, le agradezco. Dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más. Gracias por tu palabra, gracias Dios por tu presencia en nuestras vidas, Señor, y oramos para que argumentos, Señor, y fortalezas en nuestra mente sean derribados por la palabra, por el poder del Espíritu Santo, Señor, y tú seas obrando en nuestras vidas, Padre. Por favor, Dios, ayúdanos a asimilar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y esta mañana el mensaje lo hemos llamado cumplimiento de la ley de Cristo. El cumplimiento de la ley de Cristo. Cuando nos enfrentamos a estos textos que leemos, donde el Señor plantea algunos casos, algunos que han sido mal interpretados, como poner la otra mejilla, realmente qué es lo que eso significaba, siempre seremos muy desafiados. Recuerde que estamos estudiando el Sermón del Monte los miércoles y domingos. Hay una temática que llevamos, una secuencia, y si usted quiere ver todo lo que hemos enseñado, está en nuestro canal de YouTube. Allá usted lo puede encontrar. Ahora, entrando en materia, cuando vamos a interpretar estos textos, tenemos que recordar que Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, que Él vino a cumplirla. Entonces no es que Jesús estaba en contra de lo que Moisés había escrito. Más bien, Jesús estaba en contra de la manera como los escribas y fariseos la habían aplicado a sus vidas, y aún algunos rabinos. Entonces Jesús lo que hace es llevar la ley a su máxima expresión, al amor, y es lo que vamos a mirar en esta mañana. Lo otro es que Jesús dijo que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. A ellos no les importaba el amor, a ellos solo les importaba literalmente cumplir la ley. Era lo único que les importaba, y dejaron de lado lo más importante: el amor, la misericordia y la fe. Jesús mismo se lo recalcó. En Gálatas 5:14 encontramos lo siguiente: porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la ley de Cristo, el amor. Jesús nos dio un mandamiento nuevo. ¿Recuerdan cuál fue el mandamiento? Amarnos unos a otros como Él nos amó, como Él nos ha amado. En ese orden de ideas, uno puede entender que la ley de Cristo es el amor. De hecho, en Gálatas capítulo 6, versículo 2, solo estoy dando la introducción al tema,
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y a veces no pensamos, o pensamos que Jesús vino a anular la ley. No, Jesús colocó un elemento muy valioso, que es el amor. Y es vivir la palabra en amor. ¿En amor a quién? En amor al prójimo y en el amor al Señor. Ahora vamos a mirar entonces este pasaje. ¿Qué es lo que el Señor le quería decir originalmente a los que estaban allí en el monte escuchando el sermón? Había gente del común, habían escribas, habían fariseos y estaban los discípulos. Ahí estaban todos. Entonces el texto nos está diciendo: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Si interpretamos eso, literalmente es: si alguien te lastima un ojo, tú hazle lo mismo a él. Si alguien te lastima un brazo o una mano, hazlo tú. Si alguien accidentalmente o como sea, ¿sí?, te golpea y te tumba un diente, hazle tú lo mismo. Literalmente así se interpretaría esto. Pero en realidad, ¿ese es el carácter de un hijo del reino? En realidad eso fue lo que Jesús quiso decir. Eso era lo que Jesús estaba apoyando en ellos. Entonces, para entender el pasaje, vamos a la ley. ¿Qué decía la ley? En primer lugar, vaya a Éxodo capítulo 21, versículo 24. Y leamos lo que dice la ley. La ley, solo voy a leer el texto como tal, lo que Jesús estaba tomando. Jesús dijo: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si usted lee ese pasaje y la ley, y la vamos a vivir literalmente, entonces muchos de nosotros estaríamos ciegos, otros mancos, ¿sí? Porque en algún momento hemos lastimado a alguien. Si a nosotros, escuche bien, si tomamos literalmente el pasaje y a nosotros nos hicieran lo que hemos hecho a otros, quizás ni estaríamos vivos, o estaríamos lisiados, o estaríamos muy mal. Pues cuando uno lee el pasaje, uno dice, bueno, eso es literal. Pero para entenderlo, debemos comprender lo siguiente. La ley, como tal, era la legislación que Dios le dio al pueblo a través de Moisés. Pero habían unos jueces, y esos jueces eran los encargados de hacer cumplir la ley, no el pueblo. O sea, nosotros tenemos la Constitución y nos regimos por ella. Si alguien viola la Constitución, nosotros no somos los encargados de hacer que se cumpla. Nosotros podemos ir y demandar, y es un juez o es una autoridad quien está encargado de hacer cumplirla. En el Antiguo Testamento habían unos jueces que eran los encargados de hacer cumplir la ley. ¿Qué pasó? Pasó que los fariseos, que los saduceos, que los escribas y que muchos de ellos tomaron la ley como algo personal, y ellos estaban tomándolo personal, no yendo a la autoridad y haciéndola cumplir, y ellos mismos estaban infringiendo la ley, porque no iban delante en aquel tiempo del Sanedrín, que era la autoridad que los regía a ellos y que recibían los casos. Ahora, cuando vamos a la historia, porque es importante entender, los judíos tenían la ley y los profetas. Los judíos tenían la tradición oral, tenían lo que los rabinos habían escrito
o añadido o explicado acerca de la ley. Se conoce como el Talmud, que eran los escritos de los rabinos. Cuando usted va e investiga sobre eso, nunca los rabinos hicieron una interpretación literal de esa ley, de ojo por ojo y diente por diente. Voy a ponerle un ejemplo. Supongamos que ellos salían a buscar la leña y que de pronto, buscando leña, alguien golpeó accidentalmente a otro y le golpeó un ojo y la persona perdió el ojo. Entonces, si interpretamos literal, había que hacer lo mismo con el otro, ir y golpearle en el ojo para que perdiera el ojo. Pero según la interpretación que ellos le dieron, no era posible producir exactamente el mismo golpe con la misma consecuencia. Entonces no era una interpretación literal. Lo que se buscaba era que se enmendara el daño que se producía en la otra persona. ¿Y cómo se enmendaba el daño? Con dinero. Había una retribución económica. Si había algo intencional, entonces podían ir. No había cárcel en aquel entonces, pero habían unas ciudades llamadas ciudades de refugio. Si alguien accidentalmente o premeditadamente golpeaba a alguien, le producía un daño o aún lo llegaba a matar, antes de que el juez determinara la falta para esa persona, que si, como lo expliqué la semana pasada, si la muerte era premeditada, a esa persona la mataban, merecía la pena de muerte. Pero había muchos otros casos. Entonces estaban en las ciudades de refugio esperando que el juez determinara cuál iba a ser la falta. Note que no era el común de las personas encargados de hacer cumplir la ley. Había un juez. Y en tercer lugar, para entender esto, tenemos que apelar a las normas de interpretación bíblica, lo que conocemos como hermenéutica. Y una de las normas de la interpretación bíblica es que un texto se debe entender en el contexto. No es solamente tomar, el texto literal, sino que yo debo leer el contexto anterior y posterior para tener un entendimiento de qué era lo que quería decir. Y vamos a apelar a eso. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 21, versículo 22. Note que habíamos leído el texto literal, pero vamos a leer el contexto. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, o sea, la muerte de ella, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Noté que ahí lo que hay es una restitución económica. Entonces, supongamos que había una pelea entre dos varones, dos hombres, y la mujer que estaba en embarazo se metió a defender a su esposo, y el otro le dio un golpe de tal manera que ella perdió a su bebé. Entonces ellos tenían que ir, el marido iba delante del juez. ¿Y qué hacía el juez? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Mire, estábamos riñendo, teníamos un problema, él golpeó a mi esposa y mi esposa perdió el bebé. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? El marido decía, bueno, como yo perdí mi bebé, usted me tiene que dar una retribución por eso. Y digamos que pedía 5 ovejas de retribución. El juez juzgaba si era equitativo, si era justo, y podía decir no, que te dé solamente 4 o que te dé 10, porque la pérdida es muy grande. Eso sucede exactamente hoy. En nuestras normas laborales existe eso. Usted está laborando en una empresa y si por alguna razón usted tiene un accidente, si usted pierde un dedo, a usted le van a pagar por la pérdida de ese dedo.
Pero si pierde la mano, le darán un valor mayor por la pérdida de esa mano. O sea, lo que hace el juez cuando se lleva el caso es juzgar qué tan grande fue la pérdida, qué tan grande es el daño que la persona sufrió. Si la persona, por decir algo, quedó lisiada y no puede trabajar, pues tienen que indemnizarle y tienen que pensionarle. Pues en aquel entonces existía esto. Ellos iban delante del juez, alguien demandaba y decía, mira, pasó esto. Ok, vamos a ponerle a este cuál es la falta y qué es lo que debe pagar, cómo debe retribuir aún económicamente. Note que hay un contexto de retribución. En ese contexto fue que se dio esa ley. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Recuerde que lo expliqué la semana pasada. Al no matarás, habían unas excepciones. Si hay muerte premeditada, había pena de muerte. Esa era la realidad. Y en ese contexto se da el ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y eso es lo que usted y yo conocemos como la ley del talión. Y esta ley, cuando usted no la interpreta bien, lo que usted dice, aquí lo que Dios promueve es la venganza. Porque si a usted le dan un golpe, entonces usted dele otro golpe. Si a usted le sacaron un ojo en un accidente o algo, vaya y sáquele el ojo al otro también. ¿Eso era lo que el Señor quería? ¿Tener un pueblo tuerto? ¿Manco? No, está hablando de retribución. De acuerdo al daño que se produjere, el juez debía determinar cuánto debía ser la retribución que se le daba a la persona por esa situación. De hecho, usted sigue leyendo el texto y si su amo golpeaba a su esclavo y el esclavo perdía un ojo, debía darle libertad. Esa era la retribución que tenía que darle, la libertad, dejarlo libre ya. Entonces, lo que se busca, escucha, es defender el derecho de la víctima, es restituir de acuerdo al daño sufrido y evitar que la víctima o sus allegados tomaran la justicia por su mano. Era el juez quien determinaba. Eso protege tanto a la víctima como al victimario. A la víctima porque se le da una retribución por su pérdida y al victimario porque no se aplicaba la ley de una manera personal, que aplicarla a la ley de una manera personal sería venganza, sino por un juez de acuerdo al daño. Entonces protegía a ambas personas. ¿Cuál era el problema con los fariseos? Que ellos volvieron la ley algo personal. Ya no iban en muchos casos delante de los jueces, sino que lo volvieron personal. Y en esa medida Jesús les dice: señores, ustedes escucharon ojo por ojo y diente por diente. Ya sabemos que no es una cuestión literal. Entonces, entremos en segundo lugar, ¿qué fue lo que en verdad Jesús enseñó? Porque Jesús dijo, pero yo os digo. Si usted nota, cada vez que usted encuentre esta palabra indicadora en la Biblia, pero o más, son palabras indicadoras de contraste. Una cosa es lo que dice la ley. Recuerde que Jesús no está en contra de la ley, está en contra de la mala aplicación de la ley. Pero ahora Jesús dice, pero yo os digo. ¿Y qué fue entonces lo que Jesús dijo en ese contexto? Versículo 39 de Mateo 5. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pareciera que Jesús no está a favor de la ley del talión. Porque Jesús no le dice, si alguien te golpea en la mejilla derecha, tú haz lo mismo. Sino que dice, ponga la otra. ¿Y qué es eso de poner la otra mejilla? ¿Cómo entendían en aquel contexto
los judíos de poner la otra mejilla. Primero debemos entender que Jesús dice, no resista al que es malo. Porque aquí tenemos que decir una cosa. Aquí nadie es bueno. Bueno solamente es Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Solamente Dios es bueno. Entonces todos aquí en algún momento nos hemos equivocado. Todos en algún momento le hemos hecho daño a alguien, sea física o verbalmente, de alguna manera. De alguna manera. Entonces Jesús dice, no resistan al que es malo. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran malos. Jesús en otras palabras dice, no sean hipócritas. Ustedes no son jueces de su hermano. Y a veces nosotros somos jueces. Y lo dije en estos días cuando enseñaba, hace 8 días. A veces juzgamos al hermano por una acción. Quizás en algún momento alguien fue cogido en una mentira y ya nosotros decimos es un mentiroso. Y no necesariamente es un mentiroso. Ese día dijo una mentira. Ese día estaba alguien de mal genio, afectado por alguna situación y respondió mal, y alguien dirá, ese líder o ese pastor o ese hermano es un grosero. Y le ponemos la marca. Pero ese es el común denominador. Y somos nosotros jueces para decir, él es un grosero, él es un mentiroso, él es esto. No somos jueces. Esto era lo que ellos estaban viviendo. Se convirtieron en jueces de todo el mundo. Como enseñaban la ley, ellos se convirtieron en jueces de la ley y juzgaban a todo el mundo. Claro que eso no sucede dentro de la iglesia, ¿no? Gracias a Dios. Aquí no hay jueces. Hay gente que juzga, pero no son jueces. Por eso Jesús dice, no resistan al mal. No lo hagan a un lado. Esa es la realidad. Y si volvemos a la enseñanza que vimos hace días del trigo y la cizaña va a crecer con el trigo. Ahí van a estar junticos. Pareciera que fuera, como dice alguien por ahí, un mal necesario. Entonces Jesús dijo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto para los que escuchaban el mensaje. Imagínense los que estaban ahí, los fariseos y saduceos religiosos que eran bien arrogantes, que se creían poseedores de la verdad. Estaban los discípulos, dentro de ellos estaba Pedro, que no era ninguna perita en dulce, que todavía andaba con espada en cinturón. Estaba el celote, que era el revolucionario, y decirle al celote, ponga la otra mejilla. Vaya, dígale hoy a nuestros gobernantes, ponga la otra mejilla. Oiga, y aquí tengo que hacer una salvedad y recordar algo. El sermón del monte es para los hijos del reino. El sermón del monte no es para el que no es cristiano. El sermón del monte es para los que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el que no ha nacido de nuevo, esto le revienta en la cabeza y dice, oiga, ¿qué es eso? ¿Qué poner la otra mejilla? ¿Qué ser manso? ¿Qué ser humilde? No. Entonces, es entender las reacciones internas que habían allí. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor quiso decir? Mire, nosotros tenemos unas limitaciones a la hora de interpretar la Biblia. ¿Sabe cuál es? Primero, que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Original. Y usted y yo tenemos es una copia. Alguien la transcribió al español. Y fuera de eso tenemos muchas copias, muchas versiones. Modernas, más antiguas, unas más fieles. Entonces ya tenemos una barrera. Porque si supiéramos griego y hebreo sería muy bueno. Porque podríamos ir al idioma original y entender muchas cosas. Segundo, tenemos que entender que
la Biblia fue escrita en un contexto judío, los hebreos. Es como si alguien viniera y fuera a escribir un libro, por decir algo, 100 años de soledad. Para entender muchas cosas hay que entender la cultura. Hay que entender a García Márquez en su cultura. Aquí nos toca entender la cultura. ¿Y cuál era la cultura? La cultura era algo que sucedía en aquel tiempo allí en el pueblo. Y voy a pedir a Sasca Junior que venga acá. ¿Sí? Usted. Mire, Jesús dijo: al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Quédese ahí parado. Usted va a recibir una bofetada. ¿Está listo? ¿Me la recibe? Sí, pero no me abra los ojos. No le dé miedo. Mire, la cultura enseñaba esto. Si yo lo golpeo a él, si le doy un puño a él y tenemos una pelea, es una pelea entre iguales. O sea, yo le estoy comunicando a él, como lo golpeé, que vamos a pelear de igual a igual, que él tiene una dignidad como yo la tengo. Si yo le doy una palmada, valga la redundancia, con la palma de mi mano, mano abierta, a él le estoy comunicando lo mismo. Le estoy comunicando que es una pelea entre dos personas de la misma dignidad, que yo lo valoro y lo veo así, y que usted me puede agredir a mí de la misma manera. Si usted quiere, me responde. Y es una pelea entre iguales. Pero había un estilo de palmada que se daba entre ellos, y era con el dorso, con la mano externa. Y cuando se daba esa palmada, entonces lo hacían. Mire quiénes lo hacían. Lo hacían los romanos con los judíos. Lo hacían los padres con los hijos. Lo hacían los amos con sus siervos. Y en una sociedad donde había injusticia y machismo, lo hacían los hombres con sus esposas. Y eso era para decirle al otro: yo soy superior a usted. Yo soy superior a usted. Y quien recibía la palmada, era una ofensa, una humillación, un desprecio. Otra característica es que ellos no golpeaban con la mano derecha. No era natural, porque para ellos la mano derecha era para usos impuros. Usted iba al baño y ya sabe lo que hacía con la mano derecha. Así. Y tomar cualquier cosa que les tocaba, por decir algo, si un animal apareció muerto en la casa de ellos, tenía que ser tomarlo con la mano derecha, usar algo, pero con la mano derecha, no con la izquierda. Golpear con la mano derecha era denigrar a la otra persona y denigrarse a él mismo. Culturalmente no era permitido. Note lo que Jesús está diciendo. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. ¿Por qué no dijo la mejilla izquierda o cualquier mejilla? Porque si yo lo quiero a usted humillar, hágase acá. Ahora sí, hermano, le llegó el momento. Pero mire así, míreme de frente. Si yo lo quiero humillar a él y mostrarle desprecio, yo lo voy a golpear con la mano izquierda. Y lo voy a golpear en la mejilla derecha. ¿Cuál es su mejilla derecha? ¿Y lo puedo golpear con la mano externa? ¿Lo puedo golpear con el dorso? No puedo. No puedo golpearlo con esta parte. No puedo. Tendría que ser así, con la mano abierta. Y si le digo que es mano abierta, es una pelea que casamos, de igual a igual. Entonces, si eso se diera, él tendría que hacer algo como así. ¿Cuándo, no? Para poderlo humillar. O sea, Jesús lo que les estaba diciendo a ellos es que usted podría recibir un agravio de alguien, pero no para que tome justicia por su mano. Eso no le da lugar a usted, porque no se podía golpear al otro. Ahora, en caso de que en algún momento fuera golpeado y el otro pusiera la otra mejilla, entonces
Si él le volvía a golpear, que ya vimos que no, pero si se diera el caso que lo golpeara así, si él lo volviera a golpear, ya no lo golpeaba en la derecha, tenía que ser en la izquierda. Por eso Jesús está diciendo, ponga la otra mejilla. Y el otro va a decir, ¿y cómo? ¿Cómo lo voy a golpear? No puedo. Entonces, quien quedaba mal era el otro. Porque si él lo golpeaba con mano abierta o con puño, le estaba diciendo, usted tiene una dignidad, yo le doy una dignidad, yo le doy un respeto a usted, y yo lo que acabo de hacer está mal. Y quien quedaba en vergüenza era el otro. Ahora, muchas gracias, no hubo bofetada. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo que no hay una falta tan grave que usted y yo podamos recibir que amerite que usted y yo actuemos por mano propia. Y quizás la falta más grave que usted y yo podemos recibir es que alguien mate a un ser querido, mate a alguien que amamos. Y aunque eso llegara a suceder, Jesús no le está diciendo, vaya, mátelo usted también. Tendría que ir delante de un juez, nosotros, colocar una demanda, ir delante de un juez y él dictamina cuál es el pago, cuál es la pena que debe recibir. Cuando Jesús dice, si alguien te hiere en la mejilla derecha, no puede. Culturalmente no se podía. O sea, si alguien te llega a herir, por falta que sea, por grave que sea la falta, no tomes la justicia en tus manos como lo hicieron ellos. Ellos sí le estaban entendiendo a Jesús. Y le dice, bueno, si es el caso, ponga la otra. ¿Por qué voy a poner la otra, pastor? ¿Por qué voy a soportar el agravio del otro? ¿Por qué? Porque usted y yo somos hijos del reino. Y porque Jesús dijo que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Porque Jesús dijo que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y si usted y yo entendemos el principio, ¿quién nos va a hacer justicia? ¿Quién le hace justicia a los hijos del reino? ¿Quién le hace justicia a los justos? Jesús no quiere venganza. Jesús no quiere resentimientos. Jesús no busca eso. Jesús está diciendo que hay que sufrir en muchas situaciones el agravio. Pero en nuestra tendencia es a ser respondones, a ser agresivos, a ser malpensados, a ser prejuiciosos. Y Jesús dice, soporte el agravio. Nada es tan grave para que usted tome la justicia por su mano, como lo estaban haciendo ellos. Ahora, vaya a Juan capítulo 18. Mire, Jesús fue abofeteado. ¿Y qué hizo Jesús? Juan 18, 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Jesús puso la otra mejilla? ¿Literalmente? No. Jesús se movió dentro de lo que es justo. Y Jesús dijo, venga, si yo he ofendido al sumo sacerdote, si yo he hablado mal, listo, me lo merezco. Pero si no, ¿sabe qué hizo ese momento quien le golpeó? Hizo la labor de juez. Y como juez dijo, merece una cachetada. Y le dio una bofetada.
y ya él mismo infringió la justicia. Usted sabe que el juicio de Cristo fue totalmente ilegal. Fue hecho rápidamente, fue hecho de noche, convocaron a todos los religiosos que tenían injerencia en el asunto y rápidamente lo juzgaron. Porque desde que lo tomaron preso, Jesús ya era culpable para ellos. Y llevaron testigos falsos y ninguno estaba de acuerdo. Pero usted sabe que él tenía que morir por usted y por mí, siendo justo. Entonces notemos que Jesús no se quedó y dijo: venga, pégueme la otra, venga, aquí vea, tenga. Jesús no hizo eso. Jesús dijo: venga, si yo he hablado mal, si yo le he ofendido, está bien, pero ¿en qué fallé yo? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me golpeas? Note que la interpretación del texto no es literal. Lo que Jesús está diciendo es que no tomemos la justicia por nuestras manos. No seamos vengativos. Y vamos a leer algunos pasajes que nos van a ayudar a entender este principio. Bueno, antes de leer esos pasajes, hay otra interpretación que algunos estudiosos le han dado. Y están diciendo que Jesús usó una exageración. Cuando Jesús dijo: si te dan un golpe en una mejilla, la mejilla derecha ponga la otra. Algunos escritores dicen que fue una exageración. Y ahí mismo en Mateo 5, versículo 27, le voy a mostrar una exageración que Jesús usó. Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En el corazón. Ya lo había explicado. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda a uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces Jesús, ¿qué le está diciendo al adúltero de ojos? A los que ven pornografía, a los que miran a las mujeres con deseo y con codicia, ¿le está diciendo que se saquen los ojos? No. Recuerde que Jesús dijo: quien adulteró con ella en el corazón. El problema está en el corazón. Y para aquel que quizás utiliza sus manos para golpear, para agredir o para robar, la solución no era cortarle la mano. Aunque en esas culturas, en Medio Oriente, el ladrón le cortaban la mano. El problema estaba en el corazón. Entonces Jesús utiliza una exageración. ¿Cuál es la exageración? ¿Cuántos queremos ir al cielo? Y si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer, es mejor que lo pierdas en vida y no que te vaya a quemarte al infierno. Esa es la exageración. Pero Jesús no está utilizando algo literal. Por eso algunos escritores están diciendo que Jesús cuando dice que poner la otra mejilla está utilizando una exageración. Cualquiera que sea la interpretación y con la que usted se quede, el principio es el mismo. El principio es: usted debe estar dispuesto a sufrir una afrenta en la vida y no tomar justicia por su mano. Y eso se llama mansedumbre. Y eso se llama dominio propio. Por eso el Sermón del Monte no es para cristianos carnales, no es para inconversos. Es para hombres y mujeres que han sido nacidos de nuevo, regenerados, y que dejan que su vida sea guiada y controlada por el Espíritu Santo. Esa es la realidad. Ahora, vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 17. Y vamos a entender, porque esto es lo hermoso de la Biblia. Los malos
predicadores e interpretadores de la Biblia toman un texto bíblico, no miran el contexto y ni siquiera miran toda la Biblia. ¿Qué dice? Pero aquí dice en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Y ya aquí hay una norma. No paguéis a nadie, a nadie. Es un absoluto, a nadie, mal por mal. Si alguien te ofende, no le hagas el mal. Si alguien te hiere, no le hagas el mal. Si alguien comete una ofensa grave, como el ejemplo que puse hace un momento, de que murió alguien, un ser querido, no le hagas el mal. No le pagues mal por mal. Así está este mundo hoy. Este mundo está lleno de gente llena de odio, de resentimiento, de venganza. Un mundo lleno de dolor. Pero nosotros somos los hijos del reino. Nosotros hablamos otro lenguaje. Nosotros vivimos otros principios. Por eso dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y aquí está hablando del prójimo. Delante de todos los seres humanos. Procurad lo bueno para ellos. Si es posible, aquí ya hay un condicional. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué hay un condicional en esta norma? Porque hay gente que no va a querer estar en paz con usted. Y le voy a poner un ejemplo como el que puse en esta mañana. Su vecino tiene una mascota. Y esa mascota todos los días viene y se le hace al frente de su casa, en la acera o en el patio, en el frente de su casa. Y usted dice, para echarle veneno a esta mascota. Este es mucho animal tan puerco. Y usted está enojado. Y algún día usted llegó y dijo, bueno, yo esto no me lo aguanto más. Y se fue donde el vecino. Y le dijo al vecino, mire, ese es su perro, es su mascota, muy lindo para usted. Y si de pronto a usted no le gustan los animalitos, peor. Muy lindo para usted, pero mire, todos los días me toca limpiarle el popó al perro aquí. Y usted no lo hace. Y a veces podemos llegar a decir, usted es un conchudo, ¿sí? Y agredimos. Y el vecino, pues como le hablamos de mala manera, también se pone guapo, ¿no? Se pone guapo. Y aquí dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Y el vecino, ¿sabe qué hizo? Nada. Con más ganas deja que la mascota se vaya allá. Y usted todos los días está condenado de la ira, del enojo, ya maldice al vecino, maldice a la mascota y está amargado hasta con todos los de esa casa. Y ahí está su enojo. Porque no ponemos la otra mejilla. Porque no sufrimos la afrenta. Porque a veces no sabemos resolver los conflictos. Porque a veces ni siquiera oramos al Señor para que nos dé la sabiduría para resolver el conflicto. Pero ¿qué tal? Listo. Si es el caso y la embarraste y vas y le pides perdón al vecino. Y ahí mismo decimos, pedirle perdón, ¿por qué? Si él es el que me está ofendiendo, sí. Pero tú fuiste a su casa, te enojaste con él, le dijiste un poco de cosas, le hiciste un reclamo mal hecho. Ahora te toca como buen cristiano pedir perdón. Poner la otra mejilla. Ay, ¿cuándo? La carne está diciendo, no, él fue el que empezó, es su mascota, es su problema, él es un irresponsable. Y sacamos 1000 excusas. Pero el texto dice, en cuanto dependa de mí, ¿qué tal si yo voy donde el vecino y le pido perdón? O sea, de entrada, si le hubiera dicho las cosas en buenos términos, lo más posible es que la cosa se hubiera solucionado. Pero ya la embarré, voy y le pido perdón. Vecino, perdóneme, yo estaba molesto ese día,
Sé que eso me está causando un prejuicio, pero no quiero dañar la relación con usted por un perro. Perdone. ¿Cómo se sentirá el vecino cuando usted llega con humildad y le dice eso? Pero mire que este pasaje nos lleva a otro nivel. Versículo 19. Enseguida le explico. Bueno, ahí dice, en cuanto dependa de mí. Yo fui donde el vecino, le pedí perdón, arreglé la cosa, ya depende de él, ya no depende de mí. Ya depende de la persona si me perdona o no, ya no depende de mí. ¿Qué puedo hacer yo? Orar por la persona, ser amable con la persona, buscar la amistad. Pero si no quiere, yo no puedo obligar a nadie que me quiera. No puedo. Yo no puedo obligar a nadie que me salude si no quiere, no puedo. Pero yo sí puedo saludar, pero yo sí puedo orar por la persona. Ese es el carácter de los hijos del reino. Ahora, el texto sigue diciendo, no os venguéis vosotros mismos. Porque alguien podría decir, espere y verá, yo voy a coger también excremento y se lo voy a echar allá en la puerta a ver si le gusta. Y a veces actuamos en venganza con palabras, con actitudes. O hay sentimientos equivocados en nuestro corazón. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pregunto, ¿el Señor es vengativo? No, el Señor es justo. ¿Qué pasa? Usted vivió la injusticia, usted actuó bien, usted fue donde el vecino no hizo nada. ¿Qué puede hacer? Orar, seguir y saludar al vecino, bendecir al vecino. ¿Quién dijo amén? La mente está diciendo, pastor, ¿cómo le ocurre? Pero eso no dice la Biblia. Eso no lo dice. Eso no es lo que Jesús está diciendo, que usted y yo somos hijos del reino, que usted y yo actuamos totalmente opuesto a lo que el mundo actúa. Cuando usted y yo actuamos en justicia, a mí alguien me agravia, me hace un daño, ¿sí? Yo no tomo la justicia por mi mano porque eso es venganza. Yo le doy lugar a la ira de Dios. Yo dejo a la persona para que Dios obre. Señor, esa situación es suya, resuélvala usted. Usted sabe que yo no he actuado maliciosamente, ni tengo dolor ni resentimiento en mi corazón, actúo. Entonces Dios dice, tranquilo, yo en mi tiempo voy a actuar. Pero cuando yo meto mi mano, cuando trato de hacer justicia, Dios dice, yo ahí no me meto. Eso es una pelea entre dos humanos, ahí arréglenla ustedes porque no me dan lugar a mí. Y hay cristianos que queremos eso, queremos meter la mano y queremos que Dios también lo haga. No, Señor, aquí dice, amados míos, sino dejad, note que dice, dejad, deje así lugar a la ira de Dios. Dios va a hacer justicia. Cuando Dios ha traído juicio sobre la tierra, es porque Dios tiene que traer justicia. No es un tema de que Dios es vengativo, es un tema de justicia. Y luego dice, mía es la venganza, yo pagaré, yo. ¿Sabe por qué Dios paga? Porque Él es el juez. Él es el que puede juzgar con toda la verdad. Él es el que puede juzgar. Ahora, ¿qué tal esta actitud de este cristiano? Este cristiano se arrepintió y ese cristiano se dio cuenta que el vecino está pasando necesidades económicas y que está pasando hambre. Y aunque el vecino está enemistado con él, él dijo, yo voy a ayudar a este vecino. Y compró un mercado, tocó a la puerta y le dijo, vecino, mire, yo sé, me enteré que usted está pasando dificultades, reciba esto. ¿Cómo se sentirá el vecino? ¿Sabe cómo se sentirá? Avergonzado. Por eso la Biblia dice, combate el mal con el bien.
Mire, versículo 20, si tu enemigo tuviere hambre, ve y come delante de él y no le des nada. Eso quisiéramos. No, dale de comer. ¿Se acuerda lo que leímos en el Sermón del Monte? No resistas al que es malo. Ahí está. Aquí ese malo es mi enemigo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale un pan seco para que la pase. Eso haríamos algunos, ¿no? No, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas o juicio de fuego amontonará sobre él. O sea, qué vergüenza. Yo, como diría el vecino, yo como le he hecho el mal a este, que le he hecho la guerra, que le he hablado mal, y este hombre viene y me trae esto en medio de esta necesidad. ¿Usted cree que habría reconciliación o no? ¿Usted cree que ese cristiano podría ganarse ese hombre para Cristo o no? Porque combate el mal con el bien. Y ahí está en el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y sabe una cosa, cuando usted y yo escuchamos esto, que yo le he dicho esta mañana, uno dice, ay pastor, eso es muy idealista. Eso es muy lindo. Ese sermón es hermoso. ¿Qué tal un mundo así? Pues Dios nos puso a nosotros en un mundo de oscuridad para construir un mundo así. ¿Cuántos hijos del reino hay conmigo en esta mañana aquí? O sea que esto es para nosotros, hermano. Y yo sé que esto incomoda nuestra mente, nuestras emociones, pero esta es la verdad de Dios. Luego en el versículo 40 dice, de Mateo 5, 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y esto es como al que te quiera quitar, dale, no pelees por eso. Pero cuando alguien nos quiere quitar, ¿qué hacemos? Nos defendemos, peleamos y hacemos mil cosas. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Jesús está hablando de que hay situaciones en las que usted y yo tenemos que renunciar a cosas porque es más importante la necesidad del otro o el amor al prójimo. Voy a mostrarle lo que decía la ley. Éxodo 22, 26. Y allí Jesús tomó ese verso. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Había una norma de vida para combatir la usura. De hecho, hay otros pasajes que dicen, si le prestares dinero a tu hermano, no le cobrarás interés. ¿Qué hicieron los fariseos que conocían la ley? Ay, no, es que el billetico es muy bueno. Entonces, aquel que tenía dinero le prestaba al necesitado. Pero había gente pobre, muy pobre dentro del pueblo. Y supongamos, ese día alguien se levantó, tiene su familia, pero no tiene que comer. Y él dice, bueno, yo voy a tener dinero en la tarde porque voy a ir a trabajar un día a jornal. Y él iba donde el rico o donde un vecino o donde un pudiente y le decía, mira, ¿me puedes por favor prestar unos cuantos denarios? Yo te los pago en la tarde. O un denario, que era el salario de un día. Y el rico le decía, pero ¿qué me vas a dejar como prenda? Yo no te voy a prestar mi platica así. Entonces él decía, tenga la capa. Dios había normatizado esto. Si había un pobre y entregaba la capa,
En la noche, como hacía frío y era lo único que tenía para cobijarse, el otro no podía quedarse con ella. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Si alguien quiere quitarte la túnica, entrégale también la capa. Era una vergüenza no solo para él. Imagínense, supongamos que yo voy donde alguno de ustedes y le digo: hermano, estoy embalado, necesito para el almuerzo hoy. Y mi esposa, que es muy comeloncita, ¿qué hacemos? Y me diga: bueno, pastor, le voy a prestar ahí 50,000, pero déjeme como prenda esa camisa. Yo me quito la camisa, me quedo sin camisa, listo. Aquí tengo debajo una camisilla. Pero llegó la noche y no tengo con qué. Y el hombre está pidiendo que yo le pague. ¿Sabe qué está diciendo? Déjale también los pantalones. ¿Y cómo entender eso? Entender eso es que si yo voy por todo Sagún caminando descalzo, en camisilla y pantaloncillos, alguien dirá: pastor, ¿fue que lo atracaron o qué? Y alguien se me acerca y me dice: pastor, ¿usted por qué está así? Yo le digo: mira, es que el hermano Pedrito me prestó una plata y yo quedé pagársela hoy y no pude, y le dejé como prenda mi ropa. ¿Quién queda en vergüenza? Pedro, por ser un usurero, por ser un insensible. Yo vivo la vergüenza de la desnudez, pero él vive la vergüenza de que todo el mundo dirá: ese hombre es un usurero, es un injusto. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando yo cedo mi derecho y le entrego la otra prenda, el otro, lo más normal que me va a decir: ni se te ocurra, tenga más bien la capa y luego miramos cómo arreglamos. Pero estas bellezas de fariseos llegaron al extremo. Se enriquecían a costa de la necesidad. ¿Usted cree que los principales sacerdotes, por qué se enojaron cuando Jesús llegó allí y volteó las mesas en el templo, allí en la parte externa donde se ubicaban los gentiles? Porque era un negocio para ellos. Ellos recibían plata de ese negocio, de cambio de monedas, de venta de animales. Ellos recibían y se indignaron. Fue por eso. Por eso Jesús dijo: ustedes volvieron mi casa una cueva de ladrones. Y si usted se da cuenta, Jesús está hablando de tener amor al otro, tener amor con aquel que me agrede. Por eso más adelantico va a hablar de amar al enemigo. Y ahora está diciendo: tenga amor al pobre, tenga amor al necesitado. Mire, hermanos, en mi vida yo, por prestar dinero, he tenido que perdonar deudas, y eso me mantiene en paz. Y sabe que aún los bancos y las instituciones crediticias, hay deudas que la gente adquiere y pasa mucho tiempo y condonan deudas. Pero hay gente que no condona deudas. Hay gente que no perdona. Y hay gente que está hablando mal del hermano. Y hay gente que quisiera quitarle. Mire, estamos en una sociedad donde hay tanta avaricia que hay gente que presta dinero a los pagadiarios y solamente consigue para pagarle los intereses y nunca pagan el capital. Y eso es una esclavitud. Y eso era lo que Dios quería evitar. Eso precisamente. Porque hay crisis, porque se quebrantan los principios y la norma bíblica. Y ellos lo quebrantaron. Entonces, como ellos eran ávaros, dijeron: ay, oigan a Jesús, ¿usted de dónde salió con eso? Que paguen interés, que paguen hasta con su ropa. Y era lo que Jesús quería evitar. Pero finalmente ellos quedaban en vergüenza. Luego Jesús enseña de servir al opresor. Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve con el 2. ¿Y sabe quién tenía esta práctica? Los romanos. Y los romanos, los soldados iban, y si ellos llevaban una carga,
podían decirle a cualquier judío, a cualquier gentil de ellos, a los judíos, perdón, decirles: venga, señores, lléveme esta carga. Y había una norma donde decía que debía llevarla 1 milla, o sea, 1,5 kilómetros. Pero ellos se excedían. Pero imagínate esto, que existiera esa norma aquí, con el frío que hace aquí. Y usted va por el mercado y alguien tiene ahí su bulto de mercado, sus cosas, y le dice a usted: hágame el favor y me lleva a este mercado, me lo carga. Y la norma dice que era 1 kilómetro, pero la persona vivía a 2 o 3 kilómetros. ¿Sabe qué debía decir el que cargaba el mercado? Tranquilo, yo se lo llevo 2 millas. No se preocupe. Sí, señor, con mucho gusto. ¿Sabe qué hacían los judíos? Maldecían a los romanos. Y los romanos eran autoridad sobre ellos. Pero los maldecían por esa práctica. Los detestaban por los impuestos. Y Jesús está diciendo: sirva a su opresor. Muestre su carácter de amor. Muestre mansedumbre. ¿Sabe? Cuando ellos los obligaban a llevar, escuche bien, más de 1 milla, entonces había una ley contra el romano por injusto. Y era el romano el que quedaba en vergüenza por injusto. Jesús lo que está diciendo es que usted y yo tenemos que aprender a ceder el derecho. Pero usted y yo somos expertos en defenderlo. ¿Sabe qué es mansedumbre también? Ceder el derecho. ¿Y por qué puedo ceder el derecho? Porque Dios me hace justicia. Porque yo confío que Dios me hará justicia. Porque yo confío que Dios obrará a favor mío. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que yo quiero que Dios obre ya. Y yo no me doy cuenta que Dios está formando carácter en mí, paciencia en mí, amor en mí, mansedumbre en mí. Y que Dios está permitiendo situaciones injustas para formar mi carácter. Era una manera de mostrarle amor al propio enemigo. Era una manera de mostrarle amor a los romanos. Yo me imagino un soldado romano, si aparecía alguien que viviera el Sermón del Monte y le dijera: ven tú acá, por favor, llévame esta carga. Ya sabes que mínimo es 1 milla. Y le dice: sí, señor, con mucho gusto. No se la voy a llevar 1 milla, se la voy a llevar 2 millas. ¿Qué pensaría ese soldado romano? Note cómo se combate el mal con el bien, la injusticia con la justicia. Esa era la práctica que había. Y Jesús, por último, en este texto habla de la generosidad con el prójimo. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué pasa si a usted viene a pedirle a alguien dinero y esa persona usted sabe que no tiene con qué responder? Usted y yo le vamos a decir: no, hermano, no puedo. Usted no tiene con qué responder. Eso es lo normal. Eso es lo que hacen los bancos. Eso es lo que hace el impío. Eso es lo que hace el mundo. Por eso esto es un ataque contra nuestro ego. Esto es un ataque contra nuestra avaricia. Esto es un ataque contra nuestra injusticia. Esto es un ataque contra nuestra carnalidad y religiosidad. ¿Cuántos queremos vivir el Sermón del Monte? ¿Está dispuesto? Esto es lo que Jesús mandó. Por eso yo he dicho, esto es el corazón del Evangelio. Mire, al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y Jesús está hablando de despojarse de bienes materiales,
lo enseñó con la capa, lo enseñó aquí, bienes materiales. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que nos bendice a nosotros. Porque nuestra economía es la economía del reino. Solo que a veces nosotros no confiamos lo suficiente en el Señor. Mire lo que decía la ley, que ellos la conocían. Éxodo 22, 25, por favor. Éxodo 22, 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, o sea, oportunista, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. O sea, Dios va a ver o mi justicia o mi injusticia. Dios va a ver eso. Y Dios como juez va a evaluar eso. Y Él coloca una norma: no se aproveche de su hermano. Pues si me está pidiendo prestado es porque está necesitado. Y enseguida le pongo un interés donde Él no me va a poder pagar, donde va a quedar como un esclavo pagando esa deuda. Mire, los escribas y fariseos se enriquecían, pero ¿sabe qué decían ellos? Porque eran ricos. Esta es la bendición de Dios. Yo soy bendecido porque yo soy piadoso. Para ellos la pobreza era una maldición. Y entonces el rico decía: yo soy bendecido porque yo tengo el favor de Dios. Yo soy bendecido porque vivo una vida piadosa. Pero ¿cuál vida piadosa? Estaban engañados. Mire lo que dice Levíticos 25, 35. Dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero. Y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Quién lo dice? Jehová. Y Dios está diciendo: es que el otro también tiene un derecho. Y le voy a decir algo. Dios está diciendo: yo lo he bendecido a usted, yo lo he prosperado a usted. Y ya sabemos que somos bendecidos para bendecir. Y Dios dice: no te vas a aprovechar del necesitado, del pobre. Antes, acógelo, ayúdalo, ampáralo. Y si es necesario tenerlo en tu casa para que pase la noche, ahí lo puedes tener. Esa era la norma para ellos. Por eso, cuando un extranjero llegaba a un pueblo como ellos, como donde ellos vivían, ¿sabe qué hacían? El extranjero o el forastero era responsabilidad de todo el pueblo cuidarlo y que estuviera bien. Vuelva conmigo o vaya a Deuteronomio 5:17. 5:7, perdón. Deuteronomio 15:7. 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, o sea, con libertad, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guarda de tener un corazón, en tu corazón, pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino, de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo
lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y Jesús parte de una realidad: hay gente pobre en este mundo, hay gente necesitada. Y con todo respeto, usted y yo, esta palabra nos reprende a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tenemos varias familias y personas de la iglesia desempleadas, pasando necesidades económicas. Y nosotros tristemente no nos acordamos de traer algo para la canasta de amor. Y nosotros, muchos me dirán: pastor, eso era una ley en el Antiguo Testamento. ¿No es responsabilidad de nosotros cuidar de la viuda? ¿No es responsabilidad de nosotros ayudar al pobre y al necesitado? Si Dios me ha dado, si Dios me ha bendecido, es para bendecir. Ahora, ellos eran maliciosos. Como había una ley también, supongamos era el año sexto. Y el año sexto un hermano venía y le decía: venga, me va a prestar una platica que estoy necesitando. Y él le decía: no, ahorita no puedo. ¿Y sabe por qué decía eso? Porque el séptimo año había perdón de deudas. Entonces él no le iba a prestar porque no le iba a pagar. Y usted llega y dice: no, pastor, pero es que eso no es negocio. Mire lo que el texto dice, mire lo que Dios dijo, mírelo bien, escúchelo bien. Versículo 10: sin falta le darás y no serás mezquino, de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Dios dice: dele en cualquier tiempo, no importa, dele al hermano, ayude aún a su prójimo, ayude aún a su propio enemigo. No se preocupe, porque también dice la palabra: el que da al pobre, a Jehová presta. ¿Y Dios es buena paga o no? Dios dice: si le das al pobre, al necesitado, usted no tiene que salir a tocar trompeta. Tranquilo, Dios lo vio. Dios sabe que lo dio de corazón. Y Dios dice: yo te voy a bendecir. Porque Dios se agrada de eso. Y porque Dios tiene un afecto y un amor especial en la Biblia por el pobre, por la viuda, por el extranjero y por el huérfano. Usted lo lee y Dios es defensor de ellos. Así que, hermanos, Primera de Juan 3:16, para que no me diga que es que, pastor, usted me está predicando Antiguo Testamento. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor. ¿Cuántos hemos conocido el amor? ¿Cuántos hemos recibido el amor de Cristo por el Espíritu en nosotros? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y esto parece que no estuviera en nuestras Biblias. Pero mire la práctica. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso hablo de la ley de Cristo, que es el amor. Darle al necesitado aquí es una expresión de amor. Demostrar amor, demostrar empatía, demostrar misericordia hacia aquel que está necesitado. Entonces Jesús dice, o la palabra dice: venga, señores, usted dice que es cristiano, que usted es un hijo del reino, y usted ve a su hermano que tiene necesidad, y usted le dice: hermano, ahorita no tengo, pero sí tiene. ¿Cómo mora el amor de Dios en nosotros? Y para acabar de ajustar, Santiago 2:15, mire lo que dice. Santiago 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: vaya en paz, hermano, voy a estar orando por usted. Vaya en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y aquí el contexto es una fe vana. Yo digo que tengo fe, pero no evidencio nada. Así
También la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Muéstrame la fe sin obras. No existe. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ojo, dar al necesitado es una expresión de amor y es una expresión de fe. Y yo le añado una más, es una expresión de gratitud a Dios. Porque nos ha dado para el mantenimiento y podemos darle a alguien lo que necesita. Y hermano, el tiempo se me acabó, pero no el sermón. Pero póngase de pie. Usted y yo estamos luchando con esto. Usted y yo estamos peleando en nuestra mente con estas cosas. Pero esto es lo que Jesús enseñó. Esto fue lo que Jesús habló. Y esto es lo que Él quiere que nosotros como iglesia vivamos. Esto es lo que Él quiere que nosotros vivamos. Esto es lo que Él quiere que usted y yo vivamos. Y cuando uno se encuentra con estos textos y dice, ay Señor, ay de mí. Porque a veces uno en la Biblia encuentra textos que uno dice amén, amén. Pero otros, ay de mí, ay, ay, ay. Yo no sé esta mañana si decimos amén o ay, ay, ay. Pero cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios que nos ayude. Señor, en esta mañana, Dios mío bendito, ayúdanos, Padre. Esto está golpeando muy duro, Señor, nuestro ego, nuestra lógica, nuestras razones humanas. Y es porque esto nos cambia la cosmovisión de la vida, Señor. Esto va en contra de lo que el mundo promueve. Esto va en contra de lo que en muchos momentos nosotros mismos hemos practicado. ¿Cuántas veces hemos tomado la justicia por nuestras manos y hemos devuelto el golpe, hemos devuelto la afrenta y no hemos mostrado mansedumbre? ¿Cuántas veces usted y yo, quizás por tener, hemos sacado provecho de alguien? Y no importa si es hermano, no importa si es cercano, buscamos sacar negocio, provecho. Y lo que eso evidencia es que nuestro corazón está lleno de avaricia, que nos importa más el dinero primero que Dios, que nos importa más el dinero y los bienes que la justicia y que el hermano o el prójimo. ¿Cuántas veces se nos ha impuesto una carga, una tarea, y la hemos hecho o llevado de mala gana? Y Jesús dijo, vaya 2 millas, vaya con gusto, vaya con amor, muéstrele amor a su enemigo. Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos visto personas necesitadas aún dentro de la iglesia? Y más fácil podemos lanzar un juicio. Es que está así por esto y lo otro. Es que está viviendo eso por esto y lo otro. Y primero nos convertimos en jueces. Y segundo, buscamos una razón para no dar, para no ayudar, para no bendecir al otro. Yo no sé cuál es su sentimiento, su reflexión, su conclusión en esta mañana. Y yo
quiero que nos desafiemos esta mañana a hacer algo. Todos los que estamos aquí tenemos algo para dar. Tenemos para dar, podemos tener dinero, o mucho o poco, y podemos ayudar a alguien que lo está necesitando. Podemos tener dones, podemos tener conocimiento para ayudar a alguien, pero como nos interesa tanto el dinero, no lo hacemos. Y dejamos que el hermano sufra y pase necesidad. ¿Y cómo decimos que el amor de Dios está en nosotros? Y algunos dirán: es que me ha costado esto, aprender esto, me tuve que quemar las pestañas, tuve que invertir, tuve que hacer. Y yo le digo: no seas arrogante, porque la Biblia dice que Dios es quien nos da el poder para hacer las riquezas. Es Dios quien nos bendice y te ha bendecido. Y podemos no solo dar cosas materiales, podemos darle a alguien o a un necesitado, hacerle una visita, orar por él, ayudarle en algo que está pasando. ¿Por qué no piensas en esta mañana? Pensamos en alguien que necesita algo que tú tienes y que tú y yo le podemos dar. Y esta semana hacemos una obra de amor, una obra de fe y una obra de gratitud a Dios. Y buscamos a ese alguien. Y empezamos a practicar lo que el Señor nos está hablando. Y si hay enemistades con alguien, buscamos hacer las paces con esa persona. Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mentalidad, a derribar argumentos que hemos tomado del mundo, que hemos tomado de la cultura, que hemos tomado de la religión. Y que en verdad, quizás como los fariseos y saduceos, que se creían piadosos, pero estaban llenos de injusticia, Señor. Dígale a Dios: yo quiero vivir el sermón del monte. Yo quiero ser una persona mansa. Yo quiero ser una persona que bendice al que necesita. Quiero ser una persona que ama aún al enemigo, al que me ha buscado hacer el mal, que yo pueda amarlo. Dios, eso no es fácil, pero si oramos, si se lo pedimos al Señor, si tomamos decisiones, si le damos lugar a la palabra, algo nuevo Dios hará en nosotros. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos que derribes argumentos y dígale a Dios: sígueme hablando. Convénceme, Señor, por la palabra y por el Espíritu. Convéncenos, Dios. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús.